Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase donde estamos, ¿cierto?, elaborando lo que es la teoría del productor. En particular vamos a aclarar una pregunta que surge respecto a la forma que tienen, ¿cierto?, la representación de lo que es las funciones de producción. En particular, eh, recordemos que lo que estamos tratando de representar es a través, ¿cierto?, de ciertas funciones el cómo las empresas producen bienes y o servicios. ¿Ok? Y esa producción de bienes o servicios requieren ciertos factores productivos. Es decir, por ejemplo, si yo lo que quiero es obtener empanadas para este 18, como se plantea, ¿cierto?, en el ejemplo, una de las cosas que yo voy a necesitar es considerar espacio físico, algún horno, ¿cierto? Materiales de insumo como son cebollas, carne, queso, harina, ¿cierto? Y también mano de obra, ¿ok? Entre las diferentes, ¿cierto?, cosas que uno podría considerar, a lo cual nosotros le vamos a llamar input. Entonces, para representar el output, digámoslo así, lo que nosotros vamos a considerar es un proceso de transformación, ¿ok? Y ese proceso de transformación va a estar representado a través de lo que vamos a conocer como la curva isocuanta, que es la que hablábamos acá, ¿cierto? Que en buenas cuentas viene a ser como un mapa de curvas que uno representa en términos de una función, donde la función va a estar asociada a los factores productivos, que serían X e Y, que sería, por ejemplo, capital y trabajo. ¿Ok? Y en particular, ¿cierto?, de las cosas que uno puede recalcar en términos de la pregunta que está haciendo el compañero, ¿cierto? En particular, la duda que surge es cómo opera esta función. Esta función, básicamente, en este caso está dada. O sea, alguien te dice, mira, esta es una función de tipo Cobb-Douglas que representa la cantidad en función de ciertos parámetros, A, L, K y ciertos exponentes. Cada parámetro tiene que ver con eh, la tecnología, la eficiencia que tiene la empresa, en este caso, para operar. Cada empresa podría tener, por ejemplo, distintas funciones de Cobb-Douglas con distintos componentes alfa y beta y A. ¿Ok? Eso va a depender de qué. Por ejemplo, si es que acaso la empresa tiene alguna tecnología en particular que sea más eficiente que otra o que tenga algún tipo de liderazgo distinto, ¿ya? En donde el líder es capaz de movilizar, ¿cierto?, Eh, a distintas cantidades de personas de forma más eficiente que en otros lugares. ¿Sí? Y lo que uno trata de hacer con esta función, pensándolo en el largo plazo, es identificar cuáles son las variables que se mueven en el largo plazo. En el largo plazo, por ejemplo, nosotros vamos a tener un L y un K que tú puedes modificarlo. O sea, tú puedes contratar, despedir o, ¿cierto?, gente eh, dependiendo de las necesidades. Y también puedes, ¿cierto?, contratar o reducir la cantidad de capital que tienes disponible. ¿Ok? Entonces, claro, aquí es donde uno se pregunta si acaso, eh, ¿cierto? Lo que estamos viendo en este caso particular, ¿cierto? Esta función que te logra dar alguna señal en términos de los costos, ¿ok? Entonces, para eso, lo que nosotros partimos diciendo, mira, esta es una función homogénea, que significa que eh, si yo incorporo un lambda para ambas variables, ese lambda, cuando tú, ¿cierto?, lo desglosas y o sea, lo incorporas en tu función, en cada una de las variables, y lo sacas de la función, sale con un cierto exponente. ¿Ya? Entonces se dice que esta función es homogénea de grado alfa más beta en este caso. ¿Y cuál es la función de ese exponente? Es poder determinar si acaso tiene ciertos rendimientos, le vamos a llamar rendimiento a escala, si acaso son crecientes, constantes o decrecientes. ¿Y de qué va a depender? Va a depender en particular de alfa y beta, porque la suma de los dos, ¿cierto?, va a condicionar cuál es el valor que tiene el multiplicador lambda,
Por ejemplo, si estoy pensando en que crece L y K de forma simultánea en un 10%, el lambda es 1,1, ¿cierto? Para encontrar cuál es el nuevo L y K. Y si ese 1,1 yo lo elevo a alfa más beta, ese 1,1, ¿cierto? Va a depender de si es mayor que 1, igual a 1 o menor que 1, el resultado que yo obtenga finalmente en cuanto a nivel de producción. Si es mayor que 1, si es 2 por ejemplo, 1,1 elevado a 2 es 1,21. Es decir, el 10% de aumento en cada uno de los factores productivos te genera un 21% de aumento finalmente en la producción al incorporar este mayor incremento. Si es igual a 1, el lambda va a ser 1,1. Entonces obtienes la misma cantidad de producto en términos proporcionales comparado con con la cantidad de capital y trabajo. Y si es menor que 1, entonces ese multiplicador va a ser menor. Por lo tanto, tú lo que haces al incorporar más factores productivos en la misma proporción, en realidad obtienes menor cantidad de producto. Adelante, alguien estaba levantando la mano. No, ya se me aclaró la duda, gracias. Oye, ¿se entiende la duda, la pregunta que había hecho? No me acuerdo, perdón. ¿Quién había preguntado? Fui yo, profe. Ignacio. ¿Está claro? Entonces, O déjame. y sí, sí, lo entendí, pero el valor, por ejemplo, el 10% que crece que al final se queda representado en el 1,1, ¿de dónde sale ese 10%? ¿Se calcula? ¿En cuánto incremento? No, o sea, tú te das Sí. un porcentaje. Si tú, por ejemplo, Ah, ya, ya. si tú si eres dueño de una empresa, ¿ya? Y tú quieres aumentar en el largo plazo los factores productivos para obtener más producto, y tú quieres saber en buenas cuentas si vas a lograr obtener mayor cantidad de producto, tú lo que haces es ir variando porcentualmente cuánto más tienes que agregar para cumplir el objetivo que te propuso alguien. Y lo que tú tienes que tener es la función objetivo, o sea, tu función de producción. Si tú tienes tu función de producción y tú tienes tu objetivo en cantidad, tendrías que determinar cuánto es ese lambda para poder incrementar, ¿cierto? Esa cantidad, por ejemplo. ¿Se Y los entiende? valores de alfa y beta, esos también cómo se calculan, o sea, En la porque en el realidad, ejemplo, por ejemplo, que dieron, sí, salía como 0,6 y 0,4. ujú, en la realidad ¿Cómo llegó a esos valores? lo que hacemos es una regresión. Tú tienes que tener, a ver, si la empresa es una empresa que viene operando hace tiempo, tú lo que haces es tomar los datos de producción de la empresa, los Q, en función de los eh, factores productivos, y haces una regresión lineal, ¿ya? Y en base a esa regresión lineal, por ejemplo, podrías aplicar logaritmo a esta función, determinas cuál es alfa y cuál es beta, que son los Ya, factores que te van a perfecto. acompañar al capital y al trabajo. Ya, gracias, profe. ¿Ok? Profesor, Ignacio. ¿Sí? una pregunta, ¿el lambda es una constante para toda función Cobb-Douglas o varía según el caso? El lambda, ¿Sí? el lambda lo que explicaba recién, porque es que va a ser dependiendo de cuánto porcentaje esté aumentando la proporción de los factores productivos. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero para los efectos, eh, independiente de cuánto sea, ¿ya? Por el hecho de que tú conoces, con el solo hecho que conozcas los exponentes alfa y beta, dado que esto es una función homogénea, bastaría con que, independiente de si aumentas un 10, un 5 o lo que sea en porcentaje, en los factores productivos, bastaría con que conozcas alfa y beta, y si alfa más beta es mayor que 1, tú vas a saber que la función tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Y por qué? Porque en buenas cuentas, cuando es mayor que 1, ¿cierto? El lambda, que es 1, algo, 1 más el crecimiento, ¿no es cierto? En concreto va a ser mayor el ponderador que tienes, el lambda elevado a alfa más beta, va a ser mayor que el lambda solito que aplicaste a cada uno de los factores productivos, cuando es mayor que 1. Vale, gracias, profe. Entonces, así como resumiendo, si alguien tiene una empresa, por ejemplo, ¿ya? Para que quede más o menos claro, y, y la empresa, a priori no sabemos
si está optimizada. Ese es el punto. Generalmente uno crea una empresa y lo que hace es incorporar mano de obra, capital de trabajo, ¿cierto? Y la empresa empieza a operar en el tiempo, ¿ya? Suele suceder que las empresas, cuando están en operación, eh, uno desconoce si están operando en forma eficiente. La forma como uno cree que están operando en forma eficiente es que mira la competencia, ¿cierto? Miras algunos indicadores de productividad eh, que son externos, ¿cierto? Y también le fijas metas a los gerentes, el gerente general, el gerente de marketing, de producción o los distintos gerentes de la empresa. ¿Ok? Pero así todo, la empresa podría no estar operando en su máxima eficiencia. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es que trata de construir estas funciones de producción en base a los datos que uno tenga de la empresa en términos de cuánto factor productivo utilizo en distintas combinaciones, ¿cierto? Y a continuación veo, ¿cierto? Una de las posibles preguntas es, oye, estoy haciendo lo eficiente, por lo tanto en los costos eh, estoy obteniendo al mínimo costo los productos. Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque en buenas cuentas, si estoy compitiendo con otras empresas, estoy logrando, ¿cierto? De alguna manera seguir siendo competitivo respecto a lo que están haciendo los demás, no quedarme fuera del mercado, que podría pasar. Entonces, muchas empresas, ¿cierto? Se empiezan a quedar fuera del mercado, y eso es cuando los precios, los costos de la empresa, los costos internos empiezan a subir. ¿Ok? Y ahí es cuando contratan distintas asesorías en las empresas como para poder, ¿cierto?, diagnosticarlas. ¿Ok? Y en buenas cuentas lo que hacen los asesores, tratan de identificar estas funciones de producción, ¿cierto? Algunos lo logran, otros no, lo hacen más cualitativo, ¿cierto? Depende de la experiencia que tenga el consultor. Y a continuación también lo que hacen es que le suman eh, el concepto de costo. ¿Se acuerdan cuando vimos el problema que habíamos planteado? En donde fijábamos un cierto objetivo, usábamos los precios, los factores productivos, y a continuación, considerando la función Q, lo que hacíamos era determinar la cantidad óptima de trabajo y capital, ¿cierto? Y con ello finalmente lo que logramos era obtener el costo total de esa empresa, pensando en que se había fijado un objetivo de cantidad, las variables K y L había que determinarlas, pero sí teníamos los precios de los factores productivos. Entonces con todo eso lo que obtenemos es un costo total. Y ese costo total viene a ser el coste mínimo o la forma más barata de producir las unidades que nos estamos proponiendo. ¿Me siguen? ¿Queda más claro o no? Sí, Para todos, Benjamín, todos los que preguntaron. Sí, Eh, profe. Ya. es que María, todavía no me queda claro prácticamente qué representa lambda. es cuánto va a aumentar la función, es decir, llámalo de esta manera. Eh, a ver si te puedo ayudar con esto. Si yo digo que los factores productivos van a aumentar en un 10%, ¿ya? En términos de unidades, ambos, porque estamos en el largo plazo, recordemos eso. El lambda es igual a 1 más el 10%. Ah, ya, ya, perfecto. Y eso es 1,1. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ok? Profe, Mm, ¿sí? me- disculpe, pero es que aún no entiendo muy bien cómo puedo obtener alfa y beta. Eso como que no me queda claro. Alfa y beta. Sí, Eh, Tú lo que haces es que en tu empresa, por ejemplo, si tienes una empresa, tú tienes una matriz en Excel, se manejan con Excel y con sí, sí. regresiones. ¿Ok? Entonces tú tienes el Q, tienes L, tienes K. Si es una empresa que tiene dos variables, puedes tener muchas más, le podemos ir sumando.
Entonces en tu Excel tú lo que vas a tener es cantidad de productos que has obtenido en el tiempo, por ejemplo. Y tienes cantidad de trabajo y capital que ha ido variando, pero tienes la historia. Las empresas manejan la historia. Entonces, tú lo que haces es que para todos los datos históricos vas a tener varias filas con distintos datos. Entonces tú haces una regresión y en la regresión te vas a encontrar eh, con, si este lo consideramos como función logarítmica, el logaritmo de Q igual al logaritmo de todo esto. Si esto es lo representamos con la función logarítmica, entonces el alfa va a ser el que multiplica el logaritmo de L y el logaritmo de K, ¿cierto? Y además te va a quedar una componente en la regresión que es constante, que es el A. Entonces con eso logras obtener cuál es esa función de producción. Ya, creo que ahora sí me queda más claro. Lo otro, profe, por ejemplo, si yo tengo un crecimiento algo parecido como a lineal, el lambda sería como algo parecido a la pendiente, ¿no? Si tú quieres crecer en distintos porcentajes respecto a los factores productivos, eh, la pregunta es la pendiente de quién. Porque en buenas cuentas acá no estamos calculando exactamente la pendiente de lambda, no es la pendiente de Q, ¿ya? No es la pendiente de la función de producción. Eh, lo que estamos haciendo en buenas cuentas con el lambda es asociar un cierto porcentaje de crecimiento a los factores productivos, ¿ya? Pero no es la pendiente, es cuánto crecen los factores productivos, de forma igualitaria Ya, nomás. Y lo que estoy viendo es, en base a ese crecimiento, si acaso en la empresa que queda representada con una cierta función de producción, tiene rendimiento a escala creciente o decreciente o constante, y que nos va a servir a continuación para ver qué relación tiene con los costos de la empresa. ya, genial. Ya, mira, lo vamos a ver ahora y si no queda claro lo volvemos a repasar, eso no es problema. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿qué, qué pasaba en en la curva para que se alejara del origen? Como que se trasladara. ¿Qué tenía que aumentar? ¿En la ISO cuánta? Sí, Los factores productivos. a cualquiera de los dos factores. En general, eh, aumentan los dos. Ya, ya, Cuando muchas aumentan los dos gracias. factores productivos, yo me traslado de curva a ISO cuánta. ¿Lo ven acá o no? Porque fíjense, si yo voy incrementando el LLK con el mismo factor lambda, el Q va a aumentar cuando aumento estos factores productivos. La duda que existe es si acaso ese aumento se produce, ¿cierto?, en la misma proporción que los LLK. Bueno, eso es la pregunta que hay detrás de los rendimientos a escala. ¿Me siguen o no? Sí, ¿Ok? Se entiende el problema que estamos enfrentando acá, ¿no? Lo que estamos determinando es a qué costo, en buenas cuentas, estoy obteniendo digamos así, el objetivo de producción, ya considerando que los factores productivos ambos cambian. ¿Ok? Entonces, eh, teniendo presente que en buenas cuentas lo que hemos respondido acá es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué combinación de factores productivos, ¿cierto? Permite de alguna manera hacer más eficiente el trabajo, considerando los precios que tienen los factores productivos en el mercado. Entonces, lo que logro obtener, ¿cierto?, es esta combinación donde tienen ciertas unidades, factores productivos, con ciertos precios y con cierto nivel de producción, que es el que estoy fijando como objetivo, a un cierto mínimo costo, que en este caso es 2000. Ahora, en términos concretos, ¿uno cómo lo representa esto? Yo tengo una isocuanta que está fijada en 100, nivel de 100, es decir, la isocuanta, recuerden que representa la cantidad de producción, un mismo nivel de producción para distintas combinaciones de factores productivos, y lo que hago es obtener el punto óptimo, ¿ya? Teniendo en consideración dos cosas. Uno, la función de isocuanta, y la otra, la función de isocoste,
o isocosto, ¿ya? Recuerden que la función de isocosto está representado por el gasto que tienen los factores productivos, que se determina con el precio de cada factor productivo por la cantidad de factores productivos. ¿Ok? Ahora, en particular, ¿cierto? Cuando uno de alguna manera ha logrado determinar esta combinación óptima, ¿cierto? Le gustaría disponer de una relación en donde te permita determinar los costos con respecto a los distintos factores productivos. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar es la combinación óptima de factores productivos, pero ahora generalizando. Es decir, necesitamos tener una relación que nos permita asociar lo que es costo total a lo que es cantidad de producto, ¿ya? En nuestro ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, acá tenemos la misma función de Cobb-Douglas, los mismos precios, tenemos la condición de optimalidad que está asociada a la relación de la tasa marginal de sustitución técnica, igualada a la relación de precios de los factores productivos, donde ahora esta relación entre K y L se le va a llamar, se le conoce más bien, como la senda de expansión de largo plazo. ¿Qué significa eso? La senda de expansión viene a ser la combinación de capital y trabajo que te permite obtener, ¿cierto? Dada esta función de producción, ¿cierto? Está asociada a esta isocuanta, que te permite obtener producto a mínimo costo. ¿Okay? En donde W y R tienen, ¿cierto?, esta rayita arriba, significando que están dados por el mercado, es decir, son parámetros dados. ¿Okay? Si nosotros despejamos K en función de L, ¿cierto?, y lo dejamos expresado en función de Q, lo que vamos a obtener es una relación en donde L va a estar en función de Q, ¿okay? Y por lo tanto, si nosotros a continuación despejamos la función de isocoste respecto al precio de los factores productivos y al valor que tiene L en función de Q, y por lo tanto también K, ¿cierto?, en función de Q, vamos a obtener lo que se llama la función de costos totales. En este caso particular, la función de costos totales, en la relación que tenemos por acá, ¿cierto?, viene a estar dada por un parámetro 20 que multiplica Q y que en buenas cuentas, en particular a este, ¿cierto?, se le va a llamar el costo variable total, costo variable, perdón. Este va a ser, todo esto es costo variable total. Y este que está acá es el costo total. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque en buenas cuentas el costo total en el largo plazo es todo variable. Por lo tanto, tiene solamente componente variable. ¿Dónde se ve eso? En que el parámetro que va multiplicando al Q, ¿cierto?, solamente multiplica Q. No hay ningún otro parámetro fijo. No está sumando 100 y restando otro valor. Por lo tanto, en el largo plazo lo que uno puede decir es que el costo total, ¿cierto?, es igual al costo variable total. Vamos a ver qué relevancia tiene eso cuando veamos, ¿cierto?, la determinación de las curvas de oferta. Ahora, en términos concretos, mirándolo desde el punto de vista gráfico, ¿cierto?, lo que uno hizo cuando resolvió el problema de optimización es determinó, ¿cierto?, primero la senda de expansión. ¿Okay? ¿Recuerdan? Igualar la tasa marginal de sustitución técnica con la relación de precio de los factores productivos. Encontramos primero la senda de expansión, que es esta línea que está acá, esta línea roja que está acá, que representa, desde el punto de vista matemático, ¿cierto?, el lugar geométrico de todos los puntos de producción a mínimo costo para la función de producción dada, la que nos dimos, ¿cierto? Obtuvimos a continuación la función que relaciona L con Q y también capital con Q, ¿cierto?, en donde esta función se llama la función de demanda derivada de factores productivos, es decir,
puedo determinar cuánto trabajo, ¿cierto?, voy a requerir en función de la cantidad. Y además tengo la función de costo. ¿Ok? Es decir, si ahora me dicen, mira, usted necesita un cierto output de 150, entonces yo puedo determinar cuánto trabajo, cuánto capital y cuánto es el costo total, solamente despejando Q en cada una de las relaciones. Lo mismo si es un output de 200, ¿cierto? En cada caso voy a poder obtener dichos valores. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? En dicho contexto, nos interesaría saber cuál es el nivel de producción que permite al productor obtener el máximo nivel de ganancia. En otras palabras, si nosotros tenemos el costo total y además tenemos el nivel de precio dado en el mercado, ¿ok? Nuestra función de utilidad va a estar representada por los ingresos menos los costos, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto desde un principio, es el objetivo que tiene el empresario, ¿cierto? Por ende, para poder maximizar esta función, lo que yo hago es derivar la utilidad con respecto a la cantidad, y con eso obtengo cuánto es el máximo de utilidad que voy a poder lograr, ¿cierto?, si derivo con respecto a Q, la cantidad. Ahora, para poder, ¿cierto?, resolver el problema, lo que dijimos en un principio, cuando estábamos, ¿cierto?, en la parte 1 de la clase teoría del productor, dijimos que para efectos de poder trabajar en forma simplificada, ¿cierto?, íbamos a suponer que tenemos una empresa competitiva, es decir, está en un mercado competitivo. ¿Qué significa estar en un mercado competitivo? Que existen ciertos supuestos que se van a cumplir. Entre eso, número uno, que la empresa es precio aceptante en el mercado de los factores productivos. Es decir, ¿qué significa que sea precio aceptante? Que cuando tú tomas la decisión, si tú tienes una empresa, ¿cierto?, de a qué precio vas a ofertar tus bienes, por ejemplo, en el caso de las empanadas, si fuera competitivo y tú eres un actor muy pequeño en el mercado, tú lo que vas es que consideras el precio de las empanadas y ves cuánto es lo que se está cobrando, se está transando en el mercado, y ese precio lo tomas para decidir cuánto producto te conviene ofertar, ¿okay?, en el mercado. Y eso tiene relación con el hecho de que la empresa, ¿cierto?, es atomística, es decir, su tamaño respecto al mercado es muy pequeño. No logras tú ejercer, ¿cierto?, acciones sobre el precio que te hagan que el precio cambie. ¿Okay? Por otro lado, también se está suponiendo que el precio que pagan en el mercado de lo que es los factores productivos, ¿cierto?, la empresa es precio aceptante. ¿Okay? Es decir, si yo voy a contratar capital, voy a contratar trabajo, ¿cierto?, lo que yo estoy suponiendo es que la contratación, ¿cierto?, la hago pensando que hay un precio fijado en el mercado. Es decir, si yo quiero contratar a una persona para producir empanadas, por ejemplo, voy y miro en el mercado cuánto se le está pagando, ¿ok? Y ese es el precio que tengo que considerar en la contratación. Lo mismo para los insumos, los distintos factores productivos. Ahora, eso es en teoría, insisto, eso es pensando que tenemos un modelo competitivo. Cuando nosotros nos alejamos del modelo competitivo, que es lo que pasa en la generalidad de los casos, los precios van a poder ser fijados por el empresario, que es lo que pasa en la realidad en general. Pero en principio estamos suponiendo, por simplicidad, para poder construir estos primeros modelos, ¿cierto?, es indicar que el precio está cambiando, ¿cierto?, en el mercado, y uno lo toma como dado. Las variables, cantidad de insumos, productos y servicios, ¿cierto?, son las que yo tengo que determinar. Eso es lo que yo tengo que determinar en mi modelo, basado en el objetivo de la firma, que es maximizar la utilidad. Si yo esto lo quiero representar en un gráfico, si yo tengo el primer gráfico que tengo acá arriba, en este caso son, voy a verlo acá, perdón, necesito esto acá. Si yo tengo acá pesos y acá unidades, ¿ya? Estos son pesos y unidades, pesos totales, y acá también son pesos. Si yo tengo la función de costo total,
¿ya? Por ejemplo, esta función, está por acá arriba, versus la función de ingresos, lo que me interesa es ver dónde, en qué punto, para cierto nivel de cantidad, se maximiza la utilidad de la empresa o el beneficio de la empresa. Entonces, si yo dibujo la diferencia entre costo e ingreso y la grafico acá abajo, ¿cierto? Donde tengo beneficios versus cantidad, lo que voy a tener es una curva en la cual, si ustedes se fijan, en términos de maximización del ingreso, para lograr el objetivo, lo que voy a tener que encontrar es aquel punto que cumpla con una cierta condición, que es que la derivada respecto a la cantidad de esta función de beneficio sea cero, porque es donde tengo, ¿cierto?, el máximo nivel de beneficio. ¿Ok? Pero además voy a tener que cumplir otra condición, porque tengo que tener cuidado, porque acá también hay una derivada que me va a dar cero, que es que voy a, ¿cierto?, buscar financiar todos los costos de la empresa, a lo menos, ¿cierto?, pagar todos los costos. Cuando hablo de los costos, estaba hablando de los costos económicos, incluyen los costos de oportunidad, ¿cierto? A lo menos financiar todos los costos. Por lo tanto, yo voy a ofertar productos, ¿cierto?, en aquel punto en donde el precio sea mayor o igual que el costo medio variable, mínimo. Vamos a ver a continuación esos conceptos, ¿ya? Entonces, la primera condición de optimalidad, recuerden que nuestra función de utilidad es utilidad, ¿cierto?, pi igual a ingreso total menos costo total. ¿Ok? Si tengo ingreso total menos costo total y yo quiero derivar con respecto a la cantidad Q, la derivada del ingreso total con respecto a Q, la derivada del ingreso total respecto a Q, se denomina ingreso marginal. ¿Ya? A su vez, la derivada del costo total se denomina costo marginal, que recuerden que se representa como derivar respecto a Q del costo total. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando acá es que en el óptimo, el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Ok? Es decir, yo obtengo, ¿cierto?, la máxima utilidad cuando el ingreso adicional por unidad de producto se iguala al costo, ¿cierto?, adicional por unidad de producto. ¿Ok? Eso es la condición, la primera condición de optimalidad de la función de utilidad de una firma. Y la segunda condición tiene que ver con que el precio tiene que ser mayor o igual que el costo medio variable. ¿Qué significa eso? Voy a hablar un poquitito en el gráfico. Acá. Cuando yo tengo los costos totales, estos son los costos totales, ¿ya? Yo eventualmente también podría representar en otro gráfico lo que se llaman los costos medios, ¿ya? Que se representarían como pesos por unidad de producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me están escuchando, ¿no? ¿Estamos todos bien en línea? Sí. Perfecto, Sí, ya. perfecto. Entonces, cuando yo tengo los costos totales, yo puedo representarlo en un gráfico como costos medios, ya lo llevo a otro gráfico. Y pasa que generalmente los costos medios toman esta forma. Esto es costo medio total. Esa es la forma que toman los costos medios. Y los costos marginales es una curva así, costo marginal,
que corta a la curva de costo medio en un mínimo, en el punto mínimo de la curva de costo medio total. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el costo medio total? Recordemos que el costo total, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene costo variable en el largo plazo. Si fuera el corto plazo, sería además un costo fijo. ¿Ya? Cuando es variable, por ejemplo, 20 veces Q, que es el ejemplo que estamos, ¿no es cierto?, resolviendo. Cuando es fijo, por ejemplo, que el parámetro se ha dado como, por ejemplo, 10. Eso es fijo. ¿Ya? Si yo divido por Q, ¿ya? Y estoy en el largo plazo no tengo costos fijos. Por lo tanto, si yo divido por Q, en este caso, esta expresión, me va a quedar costo total dividido por Q, se va a llamar costo medio total, y va a ser igual al costo medio variable. ¿Ok? Entonces, el costo medio total, cuando estamos en el largo plazo, coincide con el costo medio variable. ¿Ok? Y el costo marginal, que es la derivada del costo total, ¿cierto? Siempre se va a comportar de la siguiente manera. Cuando la curva de costo medio va decreciendo, es decir, en esta zona, la curva de costo marginal va por debajo. ¿Y qué va indicando eso? Que los costos marginales, o sea, los costos de las unidades adicionales, siempre, ¿cierto?, son más baratos. A diferencia de cuando cruza la curva de costo medio total, o costo medio variable, costo marginal, en el largo plazo, ¿cierto?, y empiezan a aumentar los costos medios. Entonces, ¿qué significa? Que las unidades adicionales, costo marginal, son cada vez más caras. ¿Ok? Entonces, atendiendo a esta situación, vámonos a nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos determinado que la función de costo total era igual a 20 veces Q? ¿Me siguen, no? ¿Qué significa esa QDP? ¿Perdón? ¿Qué significa esa QDP? Ya. Eso lo voy a explicar ahora. Pero quiero que me ratifiquen algo. ¿Se acuerdan que la función de costo que estamos analizando, ¿cierto?, en nuestro caso de estudio es 20 veces Q, ¿cierto? ¿Me siguen, no? Sí. Ya, perfecto. Súper. Acá lo que tenemos representado, ¿cierto?, en particular, es lo que se llama la función de oferta de la empresa competitiva. Esta función de oferta se representa como la cantidad en función del precio. Es decir, y tiene dos componentes, ¿ya? Puede tener más dependiendo de cuántos tramos tenga la curva, pero en particular acá tiene una componente que es cero, es decir, yo no oferto producto cuando el precio es menor que el costo medio variable mínimo, y sí oferto producto cuando es mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Pero la pregunta es cuánto producto voy a ofertar. Voy a ofertar, ¿cierto?, aquella cantidad en donde el precio que está dado por el mercado se iguala con el costo marginal. Ahora, ¿cómo lo representamos eso gráficamente? Si nosotros tenemos el siguiente gráfico. Si yo tengo, esto es cantidad, estos son pesos por unidad, lo que está en este eje, y yo tengo costo medio total igual a costo medio variable, y yo tengo mi costo marginal por acá, costo marginal. Yo siempre voy a estar dispuesto a ofertar producto en la condición en que a lo menos
voy a usar otro color acá, se produzca que el precio que está en el mercado, ¿ya? Sea, si yo trazo una línea acá, este punto, sea mayor o igual que este costo medio variable mínimo, ¿ya? Es decir, si tengo esta línea verde y está por debajo, yo oferto 0. ¿Y por qué? Porque resulta que, si ustedes se fijan, voy a bajar un poquito acá, bueno, voy a usar esa misma línea, me sirve. Si yo considero, por ejemplo, en este punto, esta línea de precio que está acá, la cantidad de producto a ofertar que tengo acá, este es Q, ¿cierto? Versus el precio que está acá, este es precio, esta es la cantidad que está determinada por el costo marginal, siempre precio igual costo marginal para determinar la cantidad. En este caso particular, P por Q me entrega los ingresos que voy a recibir por mi negocio, que voy a realizar. Pero si estoy por debajo de la curva de costo medio, cuando quiero determinar los costos totales, yo digo, costo total va a ser igual al costo medio por la cantidad. Pero si ustedes se fijan, en este caso particular, voy a trazarlo acá, si el costo medio mínimo está allí, el costo total, que es multiplicar el costo, que es esta altura, por cantidad, supera en área al rectángulo verde. Bueno, este rectángulo que está acá arriba, ¿cierto? Supera con crece al ingreso. Por lo tanto, en términos de utilidad, estoy perdiendo plata. En el largo plazo, si eso pasa, si el precio es menor que el mínimo costo medio variable, me salgo del negocio, cierro mi negocio. A menos que logre racionalizar los costos, ¿cierto? Y haga que la empresa incorpore más tecnología y la gama eficiente. Cosa que podría pasar y que, en buenas cuentas, lo que podría pasar es que, en términos concretos, la curva de costo medio baje. O sea, más por abajo, por acá. Que podría pasar, menor eficiencia. Pero en términos concretos, si no logro hacer eso y el precio está por debajo del costo medio, del mínimo costo medio variable, en el largo plazo, cierro la empresa. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Profe, aún no me queda claro qué es el costo medio. El costo medio es la división entre el costo total dividido por Q. Ah, ya, bueno. Así de simple. El costo medio variable es la división del costo variable dividido por Q. Como el costo total y el costo variable en el largo plazo son iguales, entonces es lo mismo. Resulta ser lo mismo. Coinciden las curvas. ¿Me siguen? Yo no entendí en el gráfico que hizo por qué el precio se mantenía constante a pesar de la cantidad. Porque el precio está dado por el mercado. Ya, pero ahí está aumentando Q y no aumenta el precio. Eh, Déjame hacerlo de nuevo el gráfico. Déjame buscar un gráfico que tengo hecho que me va a ayudar mejor para este efecto. Un segundito. Ya, tengo este gráfico. Estoy en el largo plazo, tengo costo medio total, costo marginal. ¿Ya? Largo plazo, costo marginal, costo medio total. Tu duda es respecto al precio, ¿no? Sí, o sea, lo que dibujó con verde antes. ¿Sí? Tenía un precio dado acá, por ejemplo acá. ¿Sí? Ese es el precio, el mercado. No lo puedo variar, estoy en competencia perfecta. ¿Ok? Está dado por el mercado. Las empanadas valen 1500, 1700 y es el precio al cual las voy a poder vender. Porque si le pongo un precio más alto, la persona que quiera ir a mi tienda a comprar empanadas, si ve que tengo 1008 y hay una empresa de empanadas al lado,
que la tiene 1700, le va a comprar al de al lado. Entonces tengo que considerar que el precio está dado. Asumo el precio. Ya, perfecto. Gracias. Entonces ahí lo que hago es, la condición de primer orden me dice, mira, cuando quieras fijar el precio, fíjate que el precio, para fijar la cantidad, igual a precio igual a costo marginal. Como tiene la función de costo marginal dada, está determinada, entonces fíjate ahora cuál es la cantidad, determina la cantidad, y ve si el punto de equilibrio, el precio en particular, está por debajo del mínimo costo medio total de largo plazo. En este caso particular, en el dibujo que estoy haciendo, está por debajo. ¿Ya? Por lo tanto, ese negocio en largo plazo, si yo lo trato de hacer, va a perder plata. Y en ese caso, me conviene cerrar la empresa, en el largo plazo. ¿Está bien? ¿O queda más Sí. claro? Súper. Entonces, en nuestro caso de estudio, Profe, ¿sí? a mí aquí una duda súper chica. ¿Por qué el costo fijo lo tira a cero en el largo plazo? En el largo plazo todos los componentes son variables. Eso es lo que estamos suponiendo en nuestro modelo. Es decir, yo puedo cambiar eh, la cantidad de capital a contratar. Eso es lo que estoy suponiendo. Y la cantidad de mano de obra. Largo plazo. Eso es lo que se supone en estos modelos cuando estamos considerando, ¿cierto?, las funciones de producción, donde tú puedes cambiar todo lo que quieras para poder tomar una decisión en términos, considerando los precios a largo plazo también, del negocio. Si fuera a corto plazo, tus costos fijos, tú vas a tener factores productivos fijos, por lo tanto vas a tener costos fijos. ¿Me das cuenta? ¿Y por qué? Porque no es flexible. Tú no puedes cambiar un edificio, no puedes hacer remodelaciones en forma instantánea. Bueno, hoy día cada vez más se ha demostrado que es factible hacer cosas más rápidas. O sea, ¿se acuerdan el tema de la pandemia cuando vimos la construcción del hospital en China? ¿Se demoraron cuánto? ¿Una semana? ¿Construirlo? Más o menos. Entonces, los chinos están demostrando que cada vez, dada su eficiencia y el aprendizaje que están teniendo, cada vez son más capaces de llevar, ¿cierto?, el largo plazo al más corto plazo. Eso es súper importante porque en buenas cuentas eso nos va a dejar como empresarios, ¿cierto?, fuera de mercado en muchos contextos. Y va a haber, o sea, uno podría pronosticar muchas pérdidas de fuente de trabajo en Chile y en muchos países si no logramos tomar el ritmo de los chinos. ¿Me siguen, no? Entonces, para el efecto de la función que tenemos en particular, lo que vamos a considerar es que para poder construir nuestra función de costos medios, costos marginales, eh, tomando en cuenta que en nuestro ejemplo, ¿cierto?, el Q era igual a 20 veces Q, teníamos retornos constantes a escala, ¿se acuerdan? Lo que sucede en este caso es que los costos medios totales, como es 20Q dividido por Q es 20, los costos medios variables son iguales a los costos medios totales, 20Q dividido por Q es 20, y el costo marginal es la derivada de 20 veces Q, eso es 20. Entonces todo coincide, es una línea recta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra función de oferta al construirla? Es que si el precio es menor que 20, que sería el mínimo del costo medio variable, ¿cierto? Yo no oferto nada, es decir, la empresa la cierro. Pero si el precio es mayor o igual a 20, yo oferto hasta infinito, todo lo que pueda. Si son los retornos constante escala de la función. ¿Me siguen? Aquí es donde se vincula el concepto de retornos constante escala con, ¿cierto?, la forma que tiene la función de costo y en buenas cuentas la función de oferta. Es decir, yo oferto lo máximo que pueda, ¿cierto?, si el precio es mayor o igual que 20. Recordemos que el precio está dado por el mercado y los costos son los que yo tengo asociados, ¿cierto?, a la función de producción y además a los precios de los insumos del mercado, en donde lo único que yo de alguna manera puedo controlar es cuán eficiente lo puedo hacer yo considerando las tecnologías que están disponibles en el mercado y la mano de obra. Y por lo tanto, cuando yo creo mi empresa, lo que trato de buscar, ¿cierto?, es idealmente la mejor tecnología, el mejor personal, los mejores profesionales,
y los mejores líderes, gerentes que puedan, ¿cierto?, hacer interactuar la tecnología con el personal para obtener los objetivos que deseamos en la empresa, en la organización. ¿Se entiende, no? Entonces, si esto lo representamos en términos del costo total, tenemos costo total 20 veces Q y cada una de las líneas, digamos así, de las curvas de costo medio total, costo medio variable, costo marginal, que todas coinciden cuando los rendimientos de escala son constantes. Y en términos concretos, ¿cierto? Rendimiento de escalas constante, como el caso que tenemos estas funciones de costo total, ¿cierto? Igualdad entre los costos medios totales, costos medios variables y costos marginales en largo plazo, cuando todo es variable. Todos los factores productivos son variables. Pero, y aquí es donde viene a cambiar, ¿cierto?, el escenario de los costos. Cuando yo tengo una función que tiene rendimientos de creciente escala, como por ejemplo el caso es donde alfa es 0,3, beta es 0,2, ¿cierto? Esta función tiene rendimientos de creciente escala. Si yo calculo para esto la función de costo total, va a ser costo total igual a 13 veces Q elevado al cuadrado. ¿Ok? Que sería esta función que está acá. Es decir, lo que esto me está diciendo en buenas cuentas es que al tener rendimientos de creciente escala, las unidades productivas están saliendo cada vez más caras. Y si lo miro en términos de los costos medios, totales y variables, es decir, dividido por Q esta función, fíjense, me queda una línea recta que es 13 veces Q, y el costo marginal, derivo con respecto a Q, es 26 veces Q, la derivada, donde el costo medio total y variable coinciden, porque el costo medio total y variable en largo plazo coinciden, ¿cierto? Va creciendo, y eso qué significa que el costo marginal, es decir, la unidad adicional, me está saliendo cada vez más cara, ¿ok? Y por lo tanto el costo marginal va por sobre el costo medio total. En el caso que tenga rendimientos creciente a escala, como sería esta función, donde alfa es 1 y beta es 0,4, lo que yo voy a tener es que el costo total, en este caso particular, considerando esta función, es 24 veces Q elevado a 0,71. ¿Ya? Es decir, si yo miro los costos medios, que coinciden nuevamente el costo medio total y variable, es 24 veces Q elevado a menos 0,29, porque estoy dividiendo por Q, ¿cierto? El costo marginal es 24 por 0,71 por Q elevado a menos 0,29, que sería en la curva que tengo acá. Entonces, el costo medio total, el costo medio variable, que van decreciendo, ¿cierto? Me indican que las unidades adicionales están saliendo cada vez más baratas. Por lo tanto, el costo marginal siempre va a ir por abajo. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo incremento, ¿cierto?, los factores productivos y, teniendo rendimientos crecientes a escala, soy capaz, ¿cierto?, de producir cada vez más productos. Cada vez más productos. ¿A qué cosa? A un menor costo. ¿Y eso se da? Claro que se da. O sea, por ejemplo, en el caso, pongamos el caso de la producción de empanadas, ¿ya? Va a haber un momento determinado en que las personas van a estar trabajando, ¿cierto? Están produciendo 2 o 3 personas y están rápidamente produciendo cierta cantidad de empanadas, se agrega otra persona más y logra incorporar más eficiencia porque está ayudando ahora a las otras personas, por ejemplo, en las mezclas, las cosas, ¿cierto? Y a lo mejor incorporé también un amasador ¿cierto?, para el producto, obtener las masas. Y cada vez está más barata, me sale más conveniente tener más personal. Pero hay un punto en donde esa eficiencia la voy a perder, es cierto. Pero hay una zona en la cual voy a tener esos rendimientos crecientes a escala y donde los costos medios van a ir decreciendo. Y eso es súper positivo. ¿Por qué? Porque mientras mantenga este decrecimiento, si yo logro mantenerlo, voy a de alguna manera crear una barrera de entrada para cualquier competidor, ¿ok?, que quiera entrar al mercado. Y por lo tanto, uno podría incluso transformarse en una única empresa en el mercado ofreciendo este tipo de productos. ¿Dónde ocurre esto, por ejemplo? Agua potable, transporte de electricidad, distribución de electricidad, de las redes de transmisión de datos, ¿ok? Y es ahí donde uno dice, eso lo vamos a ver después, ojo con eso porque eso te genera estructuras de mercado que son complejas de
de regular porque es cuando empiezan a surgir los monopolios. ¿Dudas? Preguntas hasta este punto. ¿No? Bien. El corto plazo. En el corto plazo, lo que vamos a tener en general es una de las componentes fijas. Es recurrente que uno en el corto plazo tenga componentes fijas como por ejemplo les mencionaba el capital, asociándolo por ejemplo a un edificio, ¿cierto? Los hospitales por ejemplo, el hospital en el corto plazo tienen principalmente sus edificios fijos, no los pueden modificar, ¿no? Tienen que hacer modificaciones. No sé si han ido a la zona de la clínica alemana donde antes tenían un solo edificio, después tenían dos. Bueno, en el largo plazo han ido creciendo. ¿Ok? Y las distintas clínicas, las Condes, ¿cierto? La clínica UPA también, han ido creciendo. Pero eso lo hacen en el largo plazo. Lo que sí pueden controlar en el corto plazo es la cantidad de personal que están contratando. ¿Ya? Y por lo tanto, la variable, digámoslo así, si uno quisiera modelar esto en términos concretos, en nuestro problema, suponiendo esta función de Cobb-Douglas que da rendimientos constantes a escala, cuando uno de los factores productivos, como el capital, es constante, evidentemente vamos a tener una función de costo, en este caso el costo marginal va a ser distinto, donde el K no va a variar, sino que va a estar, en este caso, en el denominador, acompañándose de otros factores que estaban en la ecuación, ¿cierto? En donde en particular lo que nosotros, ¿cierto?, vamos a lograr, si es que, por ejemplo, le damos valor 1 al K, es que vamos a tener esta función de costo marginal que vamos a tener que considerar para efectos de determinar cuál, ¿cierto?, es el óptimo de producción, si acaso el precio es mayor o igual que el costo medio variable mínimo. Y en concreto, si nosotros lo determinamos, ¿cierto?, lo dejamos expresado en números simples, el costo marginal sería igual a 19,9 por Q elevado a 0,4 partido por 0,6, es decir, el beta y el alfa que nos acompañaban, ¿cierto?, nuestra función de Cobb-Douglas. Y en buenas cuentas, si uno lo reemplaza en nuestra función, va a quedar expresado como Q igual a 0,01 por P elevado a 1,5 para efectos de determinar cuánto es lo que me conviene ofertar, si acaso el precio es mayor o igual que el mínimo costo medio variable, en este caso de nuestra función. En particular, ¿cierto?, nuestra función de costo marginal, ¿cierto?, expresada en esta forma, y nuestra función de costo medio variable van a estar determinados por el mínimo en el punto 0. Es decir, en ese punto es donde las empresas, ¿cierto?, van a ofertar por sobre cualquier precio que vaya, ¿cierto?, a superar ese costo medio variable mínimo, que en este caso es 0. ¿Hay empresas que tienen costos marginales 0? Sí. Hay empresas que tienen costos marginales 0. Como por ejemplo, o muy próximas a 0, el caso de las empresas solares fotovoltaicas. Cuando tengo hecha la inversión, ¿cierto?, el costo marginal de ofertar una unidad adicional es 0. La instalación está ahí y básicamente costos variables, uno podría decir que son tan bajos que para efectos de producción su costo marginal es 0. Preguntas hasta acá. Dudas, inquietudes. Sí, Leonora. Profe, yo tenía una duda en la diapositiva anterior de qué representaba la línea amarilla y la línea azul. Sí, uno viene a ser los costos medios variables y lo otro los costos marginales. ¿Ya? Cuando crecen, los costos marginales siempre van por arriba. Y por lo tanto esa sería la curva de oferta de tu empresa. ¿Ya? Siempre va a ser yéndote por sobre la curva de costo marginal, la curva de oferta de tu empresa. Ya, Para, gracias. para cualquier valor de precio que esté por sobre 0, en este caso, es un caso teórico, ¿cierto? Está determinado con el ejemplo que dimos.
pero si hay otras empresas probablemente tengan una función que parta por sobre un nivel más alto de precio. Bien, les agradezco que hayan estado en esta clase y nos estamos viendo el próximo lunes, ¿no?